Buenas noches, estudiantes de Ingeniería de Control 2. Muchas gracias. Ajá. Vamos a ver la parte de diseño de la parte del Proteus y hacer que la parte de Simulink pase a Proteus. Entonces, sabemos que todo lo que se está diseñando se tiene, bueno, se está diseñando en el sistema internacional. Nosotros, nuestro objetivo es hacer que el error tienda a cero. Ese es el objetivo, que nosotros movamos esto 7.1, entonces en la salida del sensor debe dar un valor cercano a 7.1, donde siempre el sensor, cuando ya esté estabilizado, tiene que ser menor, dar un valor menor que la señal de entrada. Y con eso llegar hasta que se estabilice a una determinada velocidad. ¿Ya? Con esa parte de ahí tienes que tener en cuenta que la ley de control no debe saturarse. Lo ideal es que la ley de control se quede en el mismo valor, pero no saturado. Cuando digo saturado, por ejemplo, este de acá, vamos a hacer que se sature. A ver, ¿cómo hago para que se sature? Tendría que amplificar un montón esta parte. Vamos a ver. Ya, vamos a hacer que se sature. A ver. Pero hacer eso tengo que llegar acá a 20. Bueno, acá está a 20. Entonces tendría que hacer que estos valores de acá, ya. Para saturarlo, yo tendría que hacer que esta salida de acá sea un valor chiquito y esta salida de acá sea un valor chiquito. Por lo cual va a dar acá un valor chiquito y inmediatamente lo va a saturar a esto, porque te va a dar un voltaje alto. Un voltaje alto. Te va a dar el valor máximo posible. Entonces, el objetivo en control en el espacio de estados es que suceda lo que tú le estás dando en la entrada. La entrada es esta. Esto es lo que tú esperas que suceda, pero esto está en voltaje, no está en el sistema internacional, por lo cual nosotros tenemos que hacer la transformación. Primero vamos a ver de la parte de posición para que después ustedes lo vean en la parte de velocidad. Entonces velocidad, después lo miramos. Vamos a ver posición. Y también tengo que ejecutar el PL3 para poder ejecutar el de posición. Mientras va ejecutando, a ver, vamos buscándolo dónde está el... Ya, esperamos que termine la ejecución primero. Mientras tanto, vamos analizando esto. Esta es la señal que está ingresando de la señal de nuestro deseo. Pero cuando nosotros lo hacemos en Simulink, le ponemos que esté en el sistema internacional, por lo cual tenemos que hacer esa transformación. Y esa transformación no debe alterar a la simulación con la cual has trabajado. Ya, ahorita vamos a ver esa parte. Ahora, también tenemos que hacer que esta señal de acá no se sature. Si se satura y se queda todo el tiempo saturada, no va a realizar el trabajo determinado. Ahora, esta señal de acá, en las simulaciones de Simulink y MATLAB, siempre se considera que mantiene un valor constante al valor al cual necesita llegar para la parte de velocidad. Pero nosotros hay que tener en cuenta lo siguiente, en Simulink y en MATLAB. Nosotros le estamos considerando que tiene una fricción constante, cosa que no es cierta. La fricción va a ir cambiando en función de la velocidad, por lo cual siempre van a haber pequeñas oscilaciones en la ley de control hasta que se llega a estabilizar. Acá me está indicando una velocidad a la cual se está estabilizando. Acá está en RPM, pero en su hoja de datos, porque vamos a trabajar con la hoja de datos, llega hasta 8190, por lo cual acá lo vamos a colocar
y vamos a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que se tiene que hacer. La idea es calibrar correctamente bien esta parte del sensor. Si acá tú le estás aplicando un voltio acá al motor, al que está con su encoder, a la salida tiene que marcarte un voltio. Entonces, para eso vas a tener que mover esta resistencia, moverla de acá, mover este condensador y mover esta resistencia en función de las ecuaciones que les voy a mostrar y que tienen que revisar en la hoja de datos. El objetivo es que esto sea igual que el de acá. Pero también, como el análisis está haciendo en Proteus, también tenemos que tener en cuenta que el procesamiento es lento. Pero al tener en cuenta eso, también nos da una visión mayor en el aspecto de que qué es lo que pasaría si el sensor es lento. Y acá lo voy a poner en una condición en la cual va a fallar, que va a ser en un valor chiquito, en la cual va a fallar y vamos a ver que el sensor sobre va a pasar el valor que corresponde a la señal de entrada, por lo cual va a invertir el resultado. Y eso se va a grabar más o menos en función de las ganancias que nosotros le vamos a colocar al sistema. Las ganancias le vamos a colocar acá y acá, pero no van a ser las mismas ganancias que hemos calculado con Simulink, sino, o con MATLAB, sino vamos a tener que dar una pequeña transformación. Otra de las acotaciones que tenemos que tener es que si este es un sensor, se supone que tiene que entregarte información. Tú al ver esta cantidad de acá, te lo quedas viendo y como que te marque 0.0 voltios, es como decir que no está. Entonces, cuando tú tienes acá, tú dices, esta me está marcando. Pero vemos que me está marcando el valor máximo, porque ya me lo saturó. Ya me lo saturó. Entonces, también tengo que tener en cuenta que lo que yo obtenga acá, pues de hecho me lo va a saturar a esta parte. Pero todavía, al tener en cuenta eso, entonces, ¿qué es lo que debe hacer el circuito? Como hemos dicho, esta señal de acá es lo que nosotros deseamos. Por lo cual, se va a comparar con esta y va a pasar a la etapa del integrador. Y de la etapa del integrador va a pasar a la etapa de la ganancia para amplificarlo. Entonces, ¿qué es lo que realmente está amplificando? Está amplificando el error. Por lo cual, para decir que el error va a ser cero, no. ¿Que va a cruzar por cero? Sí. Pero que va a ser cero, cero, no. Va a cruzar. Entonces, con eso, sigamos. Llega acá la señal. Al llegar acá la señal del error, se compara con la señal de la suma de los dos sensores. Entonces, esa comparación va a dar origen a la ley a la ley de control, que es la de acá. Bueno, acá le he puesto ganancia 1. Entonces, a la que va a dar acá, en esta parte, lo voy a poner, eso no le he puesto, pero ya lo apago. Ya. Entonces, acá, un poquito, se me colgó. Ya, se me había colgado. Entonces, sigamos. Sí, se me ha colgado un ratito. Por agregar uno más, colapsó. A ver, si le quito. ¿Qué? Un ratito. ¿Que por uno colapsa? Oh, no puede ser. Ya, sigamos. ¿Sí? Por ese uno me está. Ya, entonces hacemos esto.
Este lo pasamos acá y lo pasamos acá. Ya, entonces digamos, en este aspecto tiene límites la computadora. Ya, con eso, ¿dónde nos habíamos quedado? Ya, acá te da la señal del error amplificada, pero esta señal va a tener que ser regulada con las señales de los otros dos sensores. ¿Para qué? Para obtener la ley de control, y esa ley de control es la que va a alimentar a este motor para que llegue al voltaje que tú necesitas, o para que llegue a la velocidad que tú necesitas. Veámoslo en forma lógica. Vamos a ver acá. Eso es antes de entrar a Proteus. Antes de entrar a MATLAB Simulink. Mientras va haciendo ese trabajo, mientras va pensando en eso, y también para ganar tiempo, se va abriendo eso. Ya, acá están las transformaciones que les voy a explicar, pero ahorita quiero comentarles algo más para que lo tengan presente. Lo que importa es conocer el comportamiento del sistema, porque tú el circuito lo diseñas, pero para diseñarlo tienes que saber qué clases de señales va a haber en la entrada y qué clase de señal va a haber en la salida. Si ustedes buscan esos circuitos en internet, no lo van a encontrar. Entonces, con ese aspecto, vamos a analizar lo siguiente. Tú tienes acá el motor. Al tener acá el motor, tú dices, mira, yo quiero que llegue a 919 RPM. Y de ahí vas a decir, no, yo ahora quiero que llegue a 1838 RPM. Tú lo quieres controlar. Esa es tu idea. Tú quieres controlar a este motor. Pero uno dice, mira, yo lo voy a controlar rapidísimo si le aplico un voltio acá. Claro, si le aplicas un voltio, te va a dar 919. Y si le aplicas 2 voltios, te va a dar este valor de acá. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es llegar a un voltaje en el cual representa a la velocidad que tú quieres llegar. Por lo cual, en la parte del lazo de control, que acá está llegando del error amplificado, le pongo otro nombre. Señal, la variable, la nueva variable de estado. Acá está la nueva variable de estado, la nueva variable de estado. Esa nueva variable de estado, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere, mira, yo acá, yo estoy recibiendo una orden. Esa orden ha sido dada ¿de quién? Ha sido dada del set point. Pero esa orden se está comparando con quién? Se está comparando con la del sensor. Entonces, ya, mira, estoy comparando el set point, estoy comparando con el sensor para dar una nueva variable de estado a la cual la estoy integrando y también la estoy amplificando o atenuando en función de lo que nos da la ganancia. Y con eso ya tenemos el NB, que es la nueva variable de estado. Pero esta nueva variable de estado está llevando la información del error. Pero esa información del error debe reproducir lo que te está indicando este set point a la parte de acá. Porque este set point te está diciendo, mira, yo quiero que llegues a 919 RPM. Eso es lo que yo quiero. Esto es lo que te está pidiendo. Mira, yo quiero que llegue a 919. Ah, ya, quiero que llegue a 919. Pero yo necesito saber si realmente vas a llegar a 919. Ah, ya, para eso está el sensor. El sensor va a hacer la retroalimentación y va a salir la señal del error puntito, la integras, le aplicas su ganancia y obtienes el NBI. Pero el detalle es que ese NBE tú le puedes decir, lo mando directo al motor. Pero el detalle es error.
No lo vas a mandar directo, necesitas a alguien que te lo convierta en un voltio. Entonces dices, pero yo tengo otros sensores también. Ajá, tengo también el sensor de velocidad y el sensor de corriente. Entonces esos sensores que van a entrar me va a servir para restarte y se cumpla lo que yo quiero. Acá va a estar el sensor de la corriente y acá va a estar el sensor de la velocidad. Ya sabemos que este sensor de acá también es de la velocidad. Entonces, estos dos sensores, ¿qué va a hacer? Va a decir, mira, yo acá tengo un valor grandote, pero ese valor grandote no corresponde a 919. Entonces yo necesito que me reste. ¿Cómo lo vas a restar? Con la información de los otros dos sensores. Y con eso va a llegar el valor deseado, que va a ser 1 volt. Y con eso cumpliste tu meta. Y al llegar a esta meta, ¿qué estás obteniendo? Un error cero. Pero ese error cero no puede ser, en analógico no puede ser. Siempre va a tener que haber un valor chiquito para obtener este NBE. En analógico no es posible. En digital sí, porque en digital tú lo estás guardando. Claro que en digital puede haber una pequeña oscilación que no la altera el sistema y dejaría de ser cero, sí. Pero para fines prácticos lo considero cero. Entonces, estamos viendo la lógica. Esa lógica nos dice lo siguiente, entonces tiene que haber algún valor de que tengamos que multiplicar a la corriente y tengamos que multiplicar a la velocidad para que haga la regulación y obtener la señal ganadora y hacer que llegue al deseo que nosotros estamos pidiendo. ¿Ya? Por lo cual, por eso es de esta forma el circuito. A ver acá, a ver, 643. Nosotros, ¿cuánto hemos marcado? 7.1, 6.4. Vemos que de todas maneras hay un error pequeñito de 0,7. Pero esto hace mantener que siga habiendo voltaje acá. Si yo hiciera que este sea 0, apagaría todo. Pero este es con integrador. Ahora, cuando ustedes hagan el de sin integrador, no va a llegar a su objetivo. Mejor dicho, va a ser más dramática la situación porque se va a alejar mucho más. ¿Lo podrías mejorar? Sí. ¿Pero tus sopanes lo van a aguantar? No. Salvo que compres de propósito especial. Y normalmente nosotros compramos de propósito general. Entonces, nosotros estamos diseñando, sí. Pero tenemos que ver qué cosas hay en el mercado, sí. Entonces sigamos analizando. Entonces, nuestro objetivo es cambiar esto. Nosotros sabemos que este valor muy chiquito acá, como que no me cuadra. Tal vez si fuera 0,2, 0,3, todavía podría mejorar. Entonces, tal vez la ganancia que está acá no es la más adecuada, a pesar que en la simulación me haya funcionado. En la forma práctica, vemos que no me va a ayudar mucho. En la simulación me funcionará, pero no quiere decir que lo que simules va a funcionar. Te da una, te da aunque sea una confianza de que te estás acercando un montón. Por lo cual, eso tienen que tenerlo presente. Mientras más te acerques a la realidad, más seguro te vas a sentir. Y además, si ustedes quieren ser realistas, lo que se tiene que hacer es identificar cada una de las señales y adaptar al sistema en función a la información que se está llegando o se está tomando. Pero eso no se puede hacer con analógico. La robustez del analógico es que para el caso especial, para un control que sea único,
el controlador, mejor dicho, a ver, cuando tú discretizas un controlador, cuando haces esa discretización, la discretización del controlador analógico, el digital, no lo puede superar. En la discretización de ese analógico, el analógico siempre le va a ganar al digital en la discretización de ese analógico. Pero el digital puede modificarse en el tiempo, por lo cual ahí lo vence al analógico. Ya, sigamos. Como digo, cada clase o cada sesión siempre lo hago diferente. En la sesión anterior hacía un poco diferente, siempre es así. Ya, por lo cual ya tenemos el PL3. Vamos a empezar con lo de posición. Vamos cerrando esto momentáneamente. Ya. Vamos a ejecutar esto. Vamos a ver si está controlando primero. Sí, está controlando. Vemos que decimos que en la simulación está todo bonito. Pero hay que tener presente lo siguiente. Esto lo estamos haciendo por igualación de polos. Esto no está por optimal. Entonces vamos a ver las ganancias. Porque son estas que están acá. Estas son las ganancias. Ya. Vamos a ver cuánto dio. Creo que es mayúscula. Cuando vemos ahí, nosotros sabemos que la parte de la comparación tiene que ser con el signo menos. Pero acá ya vemos que las ganancias son negativas. Por lo cual eso nos va a obligar a cambiar nuestro diseño. Este diseño yo lo he considerado para todas las ganancias que me salen positivas. Entonces, acá no es así. Acá me están saliendo negativas. Por lo cual, en algunas partes donde lo he considerado como inversor, debería trabajarlo como no inversor o simplemente ponerle otra etapa inversora para hacer lo que cambie de signo. Aumento la cantidad de circuitería, cosa que no es conveniente. Entonces, en ese aspecto, uno puede decir, pero acá estoy usando muchos componentes, ¿podría reducirlo aún más? Sí. Si recordamos, internamente de esto que hay, transistores. Internamente de esto que hay, transistores. Internamente de esto que hay, transistores. Entonces, todo este bloque de acá, en realidad todo en general, se podría trabajar con full transistores. Pero ya eso va más allá del curso. Con lo cual, sigamos. Hemos estado viendo esta parte. Ya sabemos que acá va a haber factores, pero esos factores hay que tenerlos en cuenta lo siguiente. Ese factor no debe afectar a la simulación. Acá no debe afectar a la simulación. Entonces, si yo ya encontré el factor, lo tengo que multiplicar por su inversa, para que no me afecte los valores que yo he hallado en la simulación. Pero el detalle es que en la salida es radianes, si fuera posición. Pero el problema es que el sensor no da radianes, te da voltios. Entonces tienes que hacer una conversión y tienes que asegurarte que el sensor es lineal. Si no es lineal, date por seguro que no te va a funcionar. Bueno, te va a funcionar la parte que es lineal y la otra parte que no te va a funcionar. Entonces, este es el objetivo, que lo tratan de hacer todas las cosas lineales, para que puedan ser predecibles. Ya, ahora, tampoco voy a decirte que es imposible que con algo no lineal puedas trabajar.
Pero el detalle es que cuando trabajas con un sensor no lineal tienes el problema de que vas a tener dos soluciones para una misma solución, cosa que no es dable. Ese es el inconveniente. Ya, entonces, sigamos. Con eso, diríamos, entonces, vamos a ver acá en forma gráfica. Vamos a esperar a que cargue. Sigamos esperando que cargue. Ustedes deben manejar tanto analógico y digital. El analógico no va a desaparecer. El analógico forma el digital. Pero lo que usamos en la actualidad es digital. Pero para que haya ese digital, internamente está formado de analógico. Por eso no va a desaparecer. Seguimos esperando hasta que salga. Paciencia. Mucho está demorando. Ahí está. Ya. Entonces, nosotros sabemos que a la salida del sensor, perdón, a la salida del sistema internacional te está dando radianes, 2 pi radianes. Pero eso está en el sistema internacional. Sabes que le vas a colocar acá un sensor. Es decir, mira, te voy a colocar el sensor, ya estás, y el sensor va a decir, mira, ya que me has colocado, yo te voy a dar voltaje o corriente. Ya, pues, dame voltaje. Y dime, ¿a qué voltaje me recomiendas? Entre 0 y 5 me parece. Ya, entonces voy a trabajar entre 0 y 5. Podría ser entre 0 y 10, 0 y 20, 0 y 24. En realidad es según lo que tú definas. Pero tú te tienes que asegurar que la señal de entrada siempre debe ser mayor que la señal del sensor. Si tú haces que la señal del sensor supere a la señal de entrada, sabiendo que va a tener una retroalimentación y sabiendo que no se permite la inversión de giro, va a suceder la inversión. Por lo cual, tenganlo eso presente. Ustedes tienen que analizar el comportamiento del sistema. Después de todo lo que ustedes están diseñando es para que se convierta en algo circuital o en algo estructural. Entonces, con eso, digamos, allá, los 2 pi radianes corresponde a los 5 voltios. ¿Por qué no va a corresponder a 0? Aunque podría si lo vemos en lógica inversa. Pero ahorita lo vamos a hacer en forma directa. No hay que complicarnos cuando no es necesario. Bien, entonces vamos a decir 5 voltios. Nos recordamos qué significa la función de transferencia. La función de transferencia me va a decir, mira, es la salida entre la entrada. ¿Cuánto está saliendo? 5 voltios. ¿Cuánto está entrando? 2 pi radianes. Entonces, va a ser 5 voltios entre 6.2832 radianes. Ahora, queremos verificar que eso es cierto. Sabemos que en el sistema internacional va a dar 2 pi radianes. Entonces lo vamos a multiplicar por la función de transferencia. 5 voltios entre 2 pi radianes.
Por lo cual, ¿cuánto nos va a dar en la salida? 5 voltios. Con esos 5 voltios diríamos, allá, estamos sabiendo que nos está dando en voltaje y no nos está dando en el sistema internacional. Y entonces, este de acá se debe gracias a este factor. Este factor lo necesito. Ese factor es el que se debe multiplicar con la señal del sistema internacional. Ya, pues vamos a ver. Acá está. Vean, 5 entre 2pi. Acá 5 entre 2pi. Entonces vamos a ponerle una ventanita. Esperamos un ratito. Copy. Paste. Vamos a ejecutar. Vamos a ver cuánto marca. Marca 2.5 voltios. ¿Cuánto marca acá? Marca... ¿Cuánto marca? Ratito que está lento. Paciencia, paciencia. Ya. ¿Cuánto marca? A ver. 3.140. Nosotros hemos visto que tiene que haber una relación. Entonces, al multiplicar esos 3.140 o 3.14, 3.1416, vamos a ponerle acá. A ponerle acá. Este 3.1416, acá está. Este 3.1416 es la mitad de 2pi. Entonces, sabemos que acá sí está haciendo su control. Pero cuando nosotros lo vemos con el sensor, ¿cuánto debería dar? 2.5. Por lo cual, para que suceda eso, entonces tiene que estar multiplicado por este factor. ¿Dónde hemos hallado ese factor? En la parte de acá. Entonces, hasta ahí, todo ok. Pero el detalle es que si yo lo multiplico este factor, me va a alterar al comportamiento de todo el sistema. Yo no quiero que me altere. Entonces, lo multiplico por su inversa, para que sea la unidad. Y como ya sabes que es la unidad, entonces la ganancia que tú le vas a colocar al proteo va a ser la multiplicación de estas dos. Con eso ya tienes los valores. Pero ahora, las ganancias que te den, no quiere decir que esa es la ganancia que vas a usar en forma directa. Porque puede hacer que no sea realizable en forma práctica. Por eso, no quiere decir que en la simulación te funcione, no quiere decir que eso va a ser implementable, porque esa ganancia no existe a la hora de configurarlo con los fans. Con lo cual, eso tiene que ser la parte de análisis. Ahora, con eso, vamos a dejar al de acá, vamos a pasarle la velocidad, porque ya velocidad vendría desde esta parte. Entonces vamos a ver el de la velocidad. Vamos a ejecutar. Cuando vemos la ejecución, a ver, ¿dónde está? Acá está. Vemos que esta es con integrador. Si es con integrador, sabemos que el integrador va a estar en esta parte de acá. Cuando nosotros vemos el integrador, hacemos clic en integrador, vemos que el integrador se mantiene en un solo valor. En las simulaciones, en MATLAB y en Simulink, va a suceder eso. Claro que si lo mandas a la inestabilidad no va a suceder eso. Entonces tú tienes que buscar el componente electrónico que haga que suceda eso. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar cada una de estas partes y vamos a analizar cada una de estas señales. Si nos alcanza el tiempo, la idea es que se vea todo el trabajo
En el, en el, en la sección anterior me faltó tiempo, pero se puede decir que hemos terminado varias cosas. Todo, no, la mayoría sí. Me faltó mostrarles el resultado final. Pero ya, eso el día de clase, no tanto les mostraré. Ya, entonces, ah, con eso, sigamos. Con eso de ahí, sabemos que acá es velocidad. ¿Pero en qué sistema está? Está en radianes por segundo. Sabemos que lo máximo es 700 radianes por segundo. ¿De dónde obtenemos eso? De la hoja de datos. Ahora, nosotros podemos trabajarlo con... Les voy abriendo la hoja de datos. Nosotros tenemos dos alternativas. Uno, trabajarlo en vacío o trabajarlo en carga nominal. Estos datos nosotros los vamos a tener que introducir en el motor de Proteus. Ahora, en el motor de Proteus te pide este. Yo en la parte de la ganancia lo estoy trabajando con este. Pero no habría ningún problema que lo trabajes con este. Pero si tú todavía quieres ser más exquisito, te vas a esta parte. Ya sabemos que esto corresponde a lo constante que va a servir para poder hallar la constante la, de del voltaje contra electromotriz. Pero cuando multiplicamos ese 919 por 9 voltios, ¿cuánto obtenemos? Obtenemos 8.271. Entonces, este 8.271, que es el resultado de multiplicar esto por los 9 voltios que se indica acá, se aproxima a este, por lo cual se debería trabajar con el de acá. Pero como ejercicio yo lo he estado trabajando con el de acá. Porque ya para hacer algunas acotaciones, si tú pones 700 radianes, es como si, a ver, vamos a ver por cuánto era, 30 entre pi, te sale alrededor de 6.684. Está cerca este de acá. Entonces, ustedes pueden decir, no, se tiene que trabajar con el de carga nula. Sí, pueden hacerlo. Solamente es un ejercicio esto. Ustedes lo pueden trabajar con esto de acá. Por lo cual, esto es una acotación. Digamos. Pero como es ejercicio, lo estoy trabajando con el de plena carga. Entonces, vamos a ver el de voltaje. A ver, quiero ver cuántos hay. Parece que estoy hablando solito. ¿Están ahí? Sí, profe. Ya. Sigamos. ¿Ya? Ahora, tenemos otra vez la señal de salida del motor que está en el sistema internacional de 700 radianes por segundo. Ahora, tengan presente lo siguiente. Esos radianes por segundo es una definición. Si otro hubiera venido, otra persona con otro sistema de unidades, hubiera sido otra cosa. Hubiera sido, tal vez se le hubiera ocurrido que tiene otras unidades. Por lo cual, eso tenganlo presente. El mismo resultado que tú estás viendo en la parte de la salida del sensor expresada en voltios, esos voltios es una medida relativa también, porque ustedes revisan al mismo multitester, ven su principio de funcionamiento y ven que está relacionada con la corriente que está circulando alrededor de su circuito. Y con eso hace una deflexión de la flechita, la cual ya está digitalizada y lo ves en una pantallita LED o LCD. Entonces,
Todas esas cosas son relativas. Eso no se enseña en la universidad. Tú te vas dando cuenta mientras vas realizando las cosas. Y algunos nunca se llegan a dar cuenta. Entonces, lo que interesa es entender cómo es que se comportan las cosas, la lógica de las cosas. Y trabajar con esas reglas de juego. Para mí, la mejor forma de poder hacer control es haciendo identificación, no de la manera clásica, sino usando redes, y con esto hacer el control en forma que se vaya adaptando a las situaciones cambiantes que hay. Pero para que eso sea válido, el sensor tiene que tener un comportamiento lineal para tener un resultado favorable. Y esa es la razón por la cual cuando se hace cosas nuevas, lo que se pide es data. Si no tienes data, no puedes analizar nada cuando es algo enteramente nuevo. Ya, sigamos. Profe, ¿con eso se refiere a los datos de cada componente o del motor en este caso? Datos en general. Ah, vale. ¿A qué me refiero con datos en general? Por ejemplo, ustedes han visto lo de Spice de Tesla, del cohete que voló. Sí, No solamente está, SpaceX. sí. Entonces, de su cohete, ahí, el detalle es que ellos dicen que todos los resultados, aunque hayan explosionado, son buenos porque han adquirido información. Y es cierto, es que con esa información que tú has obtenido con los sensores, vas a poder modelar las nuevas situaciones para poderlas solucionar. Por lo cual, ellos están diciendo ahora que como quieren darle vuelta a la Tierra, necesitan mandar al cohete para adquirir toda esa data y con eso poder obtener una información y así poder actuar en los casos necesarios para poder llegar a hacer el control. Entonces, esto es válido cuando no se tiene la información. Ahí necesitas la información de los sensores. En la universidad, tú tienes los modelos. Los modelos no es para que inmediatamente te diga, ya, con ese modelo soluciono todos los problemas de la vida. No, el modelo te va a ayudar a tener un análisis lógico para llegar a una solución de cosas que son relativas, porque es un conjunto de reglas. Lo mismo sucede en todas las ciencias, son conjuntos de reglas para llegar a una solución. Entonces, teniendo presente eso, sigamos. A veces me inspiro. Ya, entonces, sigamos. Con eso, tenemos acá los 700. Esos 700 radianes por segundo, sabemos que va a pasar al sensor. Pero en este caso, el sensor tú le puedes decir, mira, yo quiero que mi sensor vaya de 0,5, yo quiero que vaya de 0 a 10, o yo quiero que vaya de 4 miliamperios a 20 miliamperios, o yo quiero que vaya de 0 miliamperios a 20 miliamperios, o yo quiero que vaya de 0 a 24, o yo también quiero que vaya de menos 24 a 24, o hecho. Tienes un montón de alternativas. Tú tienes que definir cuál. En este caso, vamos a definir que va a ir de 0 a 5. Entonces, tienes que encontrarle una relación entre estos dos. Sabemos que lo máximo que va a llegar va a ser 700, por lo cual eso le va a corresponder a 5 voltios. Y cuando llega a 2,5, le va a corresponder a 350. Entonces, ¿qué estás generando? Una recta. Entonces, tiene que tener un comportamiento lineal. Con eso, decimos allá, vamos allá a nuestra función de transferencia. Nuestra función de transferencia que va a ser igual al valor máximo, que en este caso la salida, ¿cuánto vale? 5. Y acá la entrada, ¿cuánto vale? 700. ¿Cuánto vale eso? 1 entre 140.
Ahora, queremos verificar si es cierto. Le digo, ah, ya, mira, en este momento justamente está llegando 700 radianes por segundo. A estos 700 radianes por segundo le dices, mira, te voy a multiplicar por la función de transferencia. Ahí va. Entonces, los 700 radianes por segundo por la función de transferencia va a valer 5 entre 700. ¿Cuánto va a valer esto? 5 voltios. Entonces, ¿concuerda con lo del sensor? Sí. Con eso, todo ok. Vamos a ver si es cierto. Tenemos que ver si aparece el 5 entre 700. Vamos a ver. Ah, mira, acá está el 5 sobre 700. Vamos a ver cuánto marcaba acá en la salida. Debe marcar 700, pero ese está en el sistema internacional. Entonces le vamos a poner una ventanita acá. Ejecutamos y vamos a ver cuánto debe marcar. 5 voltios. ¿Concuerda con lo que hemos hecho? Al marcar esos 5 voltios, sabemos que esto es como si estuviera acá el sensor. Entonces, cada sensor, si es un sensor diferente, o le has puesto un acondicionamiento de señal diferente, al cual te da un voltaje diferente, entonces vas a tener una función de transferencia diferente. Lo ideal, ¿cuál es? Que las cosas se mantengan constantes. Me pareció escuchar pregunta. No, no me parece. Ya. Entonces, para darles también un break, ya después de esta partecita. Por lo cual, acá ya vemos que da los 5 voltios, pero si le multiplicamos por esto, el problema ¿cuál va a ser? Estoy alterando el comportamiento de todo el sistema. Y eso no quiero. No quiero alterar el comportamiento del sistema. Entonces, lo multiplico por la inversa para que esto dé la unidad. ¿Cuál debería ser la ganancia en la que debe entrar al OPAN? Sería la multiplicación de este por este. Ahora vamos a ver cuánto da esa multiplicación. Y hoy lo vamos a hacer con optimal. Ahorita con esos resultados. Y vamos a ver diferentes casos en los cuales va a haber oscilación. Este va a tener que mejorar. A ver, vamos a ver. Por 140. Más o menos 1.44, profe. Sí, gracias. Entonces, con ese 1.44 es lo que deberíamos colocar acá. Entonces, acá debería ir 14.4. Pero lo podemos cambiar. Pero también tienes que tener presente que tienes que trabajar con las resistencias que hay comercialmente. Claro, puedes comprar resistencias de precisión y con eso asegurarte más. Pero tengo presente lo siguiente, lo que tú estás haciendo es un modelo. Al hacer un modelo, sí o sí, vas a tener que hacer afinamiento, porque tú no estás haciendo que tu modelo se adapte a tu realidad, sino tú te estás adaptando a la realidad. Si tú haces que tu modelo se adapte a la realidad, ahí te puedo creer. Pero solamente eso es factible desde el punto de vista digital. Desde el punto de vista analógico, no, mira, solamente hay ese componente con tal tolerancia. Bueno, tienes eso. Por eso, la parte digital ha tomado una gran importancia. Se pueden hacer un montón de combinaciones dentro del software, porque es software. Ya está el hardware dispuesto para que el software haga eso. Pero cuando tú lo ves así como componentes, como lo estás viendo ahorita, tienes que acomodarte a lo que hay al mercado. O mandar a hacer algo que sea similar a eso. Lo cual los costos se elevan. Entonces, dentro de un rato vamos a hacer ese cambio. Vamos a darles un break de 10 minutos y de ahí continuamos.
Continuamos. A ver. Ya, como hemos visto que esta es la cantidad que se debe multiplicar, ahora vamos a ver de la corriente. En la corriente también van a ver su hoja de datos que le dicen que por cada amperio va a representar 0.185 voltios. Entonces, si sabemos que acá le está llegando un amperio, ¿cuánto va a tener en la salida? 0.185. Entonces, este va a ser el factor de conversión. Pero como no quieres que afecte al sistema, o sea, multiplicas por la inversa. Por lo cual, lo que tendrías que ponerle en la ganancia de la corriente vendría a ser la multiplicación de este y este. Y eso iría en la parte de acá. Yo acá le he puesto uno chiquitito, pero va cambiando según los resultados de la simulación. Vamos viendo a cuánto se le puso este, se le puso 7.14. Vamos a ver a cuánto llegó por acá. 6.34. Viendo cuánto dio el error. 0.74. Entonces quiere decir que se tiene que afinar todavía lo del... Se tiene que afinar todavía las ganancias. Acá vemos que la ley de control tiende a estabilizarse, pero la ventaja es que no está saturado, no está en su valor máximo de la salida que vendría a ser 10. Y vamos viendo su velocidad acá, vemos que se está manteniendo en un determinado margen. Ya, por lo cual, sigamos. Con eso, ya vamos a empezar a cambiar. Entonces ya sabemos que todas las cosas vamos a tener que multiplicar por este factor y por este factor. Ahora, en la parte del integrador. En la parte del integrador, tú sabes bien que de acá está en el sistema internacional, este vendría a ser su factor de conversión para que te dé voltaje acá. Lo mismo es acá, está en el sistema internacional, su factor de conversión para que te dé voltaje, acá está, y por lo cual nos quedaría libre este término y este término. Pero esos dos términos los puedo agregar acá. Entonces, a esta ganancia del integrador lo estaría multiplicando por ¿cuánto? Por 140. De esa manera, tendríamos ya todos los valores agregados al sistema. Entonces, de esa manera no he afectado a lo que se diseñaba, porque esto está dando 1, esto está dando 1. Lo que se está haciendo es un artificio para obtener las ganancias de cada una en función del sensor que tú estuvieras teniendo. Si tus sensores fueran numéricamente igual que tu sistema internacional, tu factor de conversión sería 1. Pero como no es así, se hace ese factor. Ahora, lo más importante de esto es que se vea la relación. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos queda? Vamos a ver cuánto llega acá el error. El error acá te dice que va a llegar a 0. Y vamos viendo acá. Y acá te dice que llega a 16. Nosotros sabemos que se va a multiplicar por la ganancia. Y cuando vemos la parte de la ganancia, vemos que va a dar 0.06. Entonces, vemos valores que no están cambiando. Vemos que en la simulación está dando 0. Pero, ¿se puede llegar a lograr eso? Bueno, en realidad siempre va a haber una pequeña oscilación. Pero en la parte digital se acerca mucho. En la parte analógica, ¿el problema cuál es? El problema es que sí, tú todo lo guardas en la información del condensador. Pero, si tú lo dejas a este 0, el condensador se va a descargar.
El condensador necesita estar cargado para dar un determinado voltaje. Si le quitas esa carga, ya pues el condensador se descarga porque está alimentando a la señal que va a entrar, que es la nueva variable de estado y que se va a comparar con, con las señales de los sensores. Por lo cual, en la parte analógica, sabemos que en realidad 0 o 0 como que no va a dar. Puede pasar por el 0, pero no va a dar el hecho de que acá va a hacer que se mantenga un valor a pesar de que este sea 0. Bueno, acá se está manteniendo un valor por este error que hay acá. Pero si esto fuera 0, esto sería 0. En la parte digital sí puedes guardar el valor. Tú puedes llegar acá a un error 0 y con eso tú guardas el valor acá y lo alimentas hacia afuera. Pero eso es porque la parte digital está teniendo la memoria. Acá, claro, esto está trabajando también como una pequeña memoria, pero si le quitas, le quitas acá 0, le dejas en 0, como que te va a dar 0 en la salida. Por lo cual, este es un tiempo muy cortito. En cambio, en el digital, hasta que se le acabe la energía al sistema. Entonces, en las literaturas, ustedes siempre van a ver que esto debe tender a 0. Ya saben que para la parte analógica tiende, no es 0. En las simulaciones, uno va a decir, pero en la simulación da 0. Sí, en la simulación no está habiendo acá ninguna imperfección. Ahora, a ver, vamos a ver, ¿cuánto tiempo queda? Ya, vamos a ver otra cosa más. A ver. Ley de control. Acá vemos que la ley de control se debe mantener constante. Acá vemos que la ley de control se debe mantener constante. Ahora, uno diría, ¿cómo yo me aseguro que está todo bien? Ya, pues, tú acá estás viendo que te está dando un voltaje tanto, y este voltaje tanto que corresponde a la ley de control, tú dirías, ya, entonces en mi Proteus también en la ley de control debe dar ese voltaje. Porque en esa parte sí coinciden los sistemas. En esa parte. Pero estamos viendo del sistema del motor. Si vemos el sistema tanque, el detalle es que lo que le entra es agua. Pero para que esa agua funcione, necesita tener un motorcito para que abra y cierre la válvula, a la cual se le está entregando el voltaje. Pero la ley de control va a estar en función del sistema internacional de lo que es el caudal. Por lo cual, ahí se tiene que hacer una conversión que relacione lo del motor con la parte la, con la parte del voltaje que le ingresa al motor. Pero uno puede decir, yo puedo modelar todo, es válido, pero lo que tú estás modelando son señales para al final obtener la señal que tú obtienes en la salida. Entonces, lo mejor, desde mi punto de vista, es hacer que todas las señales sirvan para identificar a todo el sistema, no solamente uno. En control 3 sí hacemos identificación, pero identificación usando un sensor para identificar a todas las otras partes del sistema. Es válido, eso siempre se ha hecho. Pero en mi punto de vista, se debe usar todos los sensores como se hace en IA. Sigamos. Entonces, viendo acá el análisis, acá vemos que la ley de control, esta es ley de control, vemos que la ley de control
está dando ah, alrededor de 7.2. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra acotación importante? De esto de acá. Quiero ver un ratito. A ver, quiero ver un ratito. Un momento que he visto algo. Y voy a aprovechar un ratito. Un ratito. Un ratito. Quiero hacer una verificación. Sí, rapidito. ¿Cuánto tiempo nos queda? Sí, sí, vamos a... Bueno, lo suficiente y necesario. Vamos a llegar. Mientras va ejecutando, quiero ver algo. Ese no es. Quiero el de posición. Motor velocidad. Motor. ¿Ah? No, velocidad no quiero. Un ratito que esté ejecutando. Quiero el de posición. Hasta que termine de ejecutar. Ya. Una pequeña verificación nomás. He visto algo que ejecutar. Un ratito. Vamos a dar 2.5. Claro, posición está bien. Ahí sí está cumpliendo. Ahorita les voy a indicar qué es lo que estoy haciendo. Es rápido. Este de acá era... No, este no. Ya, está bien. El de la posición, se me estaba pasando. El de la posición, cuando vimos la ley de control, manda a 0, por lo que es tipo 1. Acá, a pesar de que le hemos puesto integrador, porque acá le he puesto integrador, tú necesitas obligatoriamente que haya voltaje para que el motor funcione. Pero para llegar al objetivo, necesitas que el error tienda a 0. Pero ya sabes que no llega a 0. Ya, sigamos. Entonces vamos a pasar a, a lo que corresponde de optimal. ¿Dónde estás? PS4. Vamos a ejecutar. Vamos a ver con valor anterior. Control Z, control Z, control Z. Y lo vamos a modificar. Ya hemos visto que esto sí funciona. Ah, y también me estaba pasando. Voy a desactivar esto y ya vemos que la idea es que el error tienda a 0.
Acá tengo 7.14, 6.37. Ahorita vamos a hacer con diferentes valores, pero lo que me interesa ahorita es mostrar lo siguiente. Y vemos que se ha estabilizado en este valor. Ya, eso es importante, si no les va a salir algunas fallas. Ya. Otra de las cosas, ustedes tienen según su hoja de datos, ahorita voy a modificar valores en su hoja de datos donde estás. Te indica que un voltio equivale a 919, perdón, un voltio equivale a 919 revoluciones por minuto. Ya. Entonces, yo tengo que hacer que aparezca eso en el motor, que un voltio debe aparecer acá 919. Clic, clic. Acá vemos los 9 voltios, 1.62, que corresponde a este 1.62, a esto de acá, que corresponde a este 0,73. Ahora, acá te está indicando que vas a trabajar con el 1% del torque de carga y acá la masa efectiva. En este caso es la masa de rotor, pero a nosotros nos han dado como dato la parte de la inercia. Con fórmula de lo que es la integral de r al cuadrado por diferencial de la masa, donde el r al cuadrado es la distancia de cada uno de los puntos donde están las diferenciales de masa con respecto al eje de giro, eso va a ser igual a la inercia. Como ya lo tienes el dato de la inercia y sabes cuáles son las dimensiones del rotor, puedes obtener cuánto va a valer la masa. Pero de una manera más rápida, ¿cómo lo haces? Mira, te voy a poner que primero vas a valer 1 gramo, de ahí 2 gramos, de ahí 3 gramos, hasta que te dé los 919 por voltios. Miren que cada motor va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque está teniendo más masa. Y acá se ve, tiene más masa. Por lo cual va a tender a disminuir. Ese es uno de los factores. Y lo otro, claro, que no es el único, pero es uno de los factores. Como se deben haber dado cuenta en la tendencia, pero no cumple con todo. Entonces, con eso, acá debería ir en 9100, vamos a cambiarlo, 9120, que corresponde a, no, a 8100, 8190. 8190. Y con eso, la cantidad de pasos o pulsos por revolución. De acá lo vas a variar hasta que te dé los 919 o según el voltaje que te corresponde en tu equipo de trabajo. Entonces vamos a poner OK, vamos a ejecutar. Esto va a demorar. Y además este llega hasta 999 y ahí pone máximo. Fue por eso que lo trabajé con el osciloscopio. Pero para que no se compliquen ahorita en ese aspecto, por ahora, lo que yo he hecho, porque esto va a hacer cambiar el valor de acá. Entonces la idea es que cuando llegue acá al valor máximo, que va a corresponder a un voltio, acá debe marcar un voltio. Si tú ves que no marca un voltio, eso quiere decir que vas a tener que modificar este condensador, vas a tener que modificar esta resistencia, modificar la resistencia de acá y modificar también esta resistencia. ¿De dónde tienes eso? De su hoja de datos. Vamos viendo su hoja de datos. Acá está su hoja de datos. En su hoja de datos vemos que la voltaje de salida, tú dices, ya, como
yo voy a necesitar que me dé un voltio, vemos que este voltio va a estar en función de la frecuencia, de esta constante. Esta RL vendría a ser esta de acá. Esta RS vendría a ser toda esta de acá, donde está variando esto. Y multiplicado por la RT, que vendría a ser, esta es RT, acá está. Y la CT, que está acá. Entonces, si tú aumentas esto, vas a aumentar el voltaje de salida. Si tú disminuyes este RS, que sería variando este potenciómetro, vas a aumentar el voltaje de salida. Si tú cambias la frecuencia, también vas a cambiar el voltaje de salida. Entonces, la frecuencia tú la vas a mantener constante, porque tú vas a definir si vas a trabajar con 24 pulsos, con 48, con 120, o con 128, o con 512, por lo cual, ese valor tú lo defines, con el que quieras trabajar, la señal de frecuencia de entrada. Pero con la frecuencia de entrada que tú estás definiendo, se supone que le estás entregando un voltio a tu sistema del motor, porque el motor está que gira, 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 a lo de un voltio que le has dado. Por lo cual, esto va a haber una determinada frecuencia. Y cuando llega al máximo, acá debe dar también un voltio, para saber que se está haciendo la medición correcta. Hay secciones en las cuales se trabaja con múltiplos. A los que tengan motores grandes les va a pasar eso. Pero por el momento trabajen 1-1. Relaciona acá 1 y acá 1. Ya, teniendo eso, esto va a demorar. Eso sí, tienen que tener paciencia. Pero vemos que acá da 2.5. Entonces, como yo ya le he cambiado, porque ustedes vieron que yo tenía otros valores, pero ya lo cambié, esto me indica que tengo que cambiar tengo que cambiar o esto, a ver, le vamos a bajar, y a esperar. Pero el detalle es que cuando ya llegas a eso, acá te va a salir que es máximo, por lo cual vas a usar el osciloscopio para verificar que eso es cierto. Pero la mayoría de ustedes, que espero que sean todos, van a llegar antes del 999. Porque acá viendo la hoja de datos, a ver, quiero ver si alguno pasa el 999. Ah, no, no hay ninguno que pasa, por lo cual no van a tener ese problema. Entonces, con eso, tú dirías, va a demorar mucho, la simulación va a demorar un montón. ¿Cómo lo solucionas? Le quitas un cero. Con eso, vas a hacer que esto se acelere. Ya le quitaste el cero y con eso va a llegar una división entre 10, porque todos estamos trabajando con sistemas lineales. Va a llegar algo de 98, 99, exageradamente. O bueno, debería llegar hasta 91, 92. Ya, entonces, con eso vemos que está actuando más rápido y acá deberíamos ver que llega hasta 0.1. Porque cuando tú le pongas lo que le corresponde, ya debería llegar a un voltio. Entonces, de esa manera lo vas calibrando, porque se supone que lo primero que tienes que hacer es calibrar el sensor. Por lo cual, si tiene que dar, si le vas a entregar un voltio a tu sistema, tu salida tiene que darte un voltio, es lógico. Es algo que quieras hacer amplificación, pero en este caso, 1-1, dame. Entonces, con eso, tenemos terminada esa parte. Ahora, si tú quieres cambiar las velocidades, tú le cambias esto. Tú le bajas, quedan 14 minutos. ¿Y qué va a suceder? La velocidad va a bajar aún más, porque le estás aplicando más masa. Y además, mira, ya está bajando más. Además,
Tú también puedes decir, mira, te voy a aplicar 50% de carga, todavía mucho más, porque ya le estás volviendo con más carga, más, no va a avanzar más de lo que ya no puede. Por lo cual, estas variaciones les va a suceder. Bueno, acá vamos a ver 0, acá cuánto era, 880, pero lo vamos a dejar ahí. Solo vamos a dejar con 1. Tengo que llegar rápido a lo otro porque nos quedan 14 minutos. Borramos esto. Ya. Vamos a cambiar un valor. Vamos a ver acá la simulación. Vamos a ver los resultados. Los resultados vemos que, bueno, ya vamos cerrando esto, el de acá también, el de acá también, el de acá también, el de acá también. Acá vemos que lo realiza en 0.5 segundos, por lo cual es viable. Vamos a ver cuántas son las ganancias. KM, vemos que es 0,2, 0,2, 0,31. Pero a este, ya sabemos que a este se tiene que invertir por la parte del integrador. Esto de acá, ¿qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo que esa es la ganancia de la velocidad. Por la velocidad, ¿por cuánto teníamos que multiplicarlo? Acá está la velocidad. Lo teníamos que multiplicar por cuánto? Por 140, porque sabemos que lo que está saliendo hasta acá corresponde a la señal de voltaje. Entonces, esto tendría que multiplicarse esta ganancia para que sea el mismo análisis que se realizó con el espacio de estados. Entonces, sabemos que 700 entre 5, ¿cuánto es? 140. Volviendo acá, a este lo vamos a multiplicar por 140 y vamos a ver. 140 por 0.0235. ¿Cuánto da? 3.3. Entonces, vamos a ver. Vemos que lo tenemos que poner acá 33. Valor próximo, 33. Con eso tengo 3.3 de ganancia. Entonces ya logré cambiar. Entonces, con lo que había calculado con optimal, a este lo multipliqué por el 140 por lo del sensor, porque si el sensor hubiera sido de 10, entonces hubiera sido por 70. Y así vas haciendo la conversión. Ahora, la parte de la corriente. En la parte de la corriente vemos que 0.028. Vamos a ver. 0.0280 por ¿cuánto dio la ganancia? A ver, la ganancia, ya sabemos que el resultado del sensor aparece a partir de acá. Entonces tenemos que multiplicarlo por este valor a la ganancia. ¿Y por cuánto sería? Por 1 entre 0.185. ¿Ves? Por 1 entre 0.185. ¿Cuánto da eso? Da 0.15. Entonces tiene que tener una ganancia de 0.5, 0.15. O bueno, lo puedo redondear a 0,2. Si lo redondeo a 0,2, esta debería marcar a 2. Porque esto entre esto, ¿cuánto marca? 0.2. Pero ahora ejecutémoslo. Una de las cosas que nos sorprende es que este valor es muy chiquito. Por lo cual, vamos a dejarlo ejecutando. Acá tenemos un valor aceptable. Y vamos a ver cuánto le hemos dado a este point. Como no queremos que demore mucho, ya dejamos en 30. Ya. Vamos a dejar que avance el sistema. Ahora, pero vamos a ganar tiempo y vamos a ver acá. Hemos visto que este no contribuye mucho, por lo cual le cambiamos. A ver, le vamos a agregar acá, lo vamos a modificar con ahí, pero viendo cómo va a dar en el resultado.
Esperamos un ratito. Mientras tanto, vamos viendo esto. ¿Cuánto le hemos puesto? Le hemos puesto 2.88. ¿Cuánto debe llegar al sensor? Hay que tener paciencia. 2.88, lo debí haber puesto más bajo. Ya, otra cosa, también ustedes también lo pueden hacer con los MOSFET. También les va a salir. Tiene una respuesta más rápida, sí. El error también se mantiene en un valor pequeñito. Y vemos que los dos se acercan. Entonces, vemos que el error se mantiene pequeñito. Vemos que la ley de control, ¿dónde está? Acá está la ley de control. Sí, ahí está la ley de control, que es esta. Y toda la implementación de la parte de los MOSFET es esta de acá. Lo del sensor, van viendo dónde estás. Acá está, 440. Y acá vemos que se ha estabilizado en una determinada velocidad. Pero vamos a ver que hay oscilaciones. ¿A qué se debe esas oscilaciones? Si nosotros analizamos, esta parte está cambiando rápidamente. Si esta parte está cambiando rápidamente la ley de control, eso quiere decir que la parte del error que sabemos que está cambiando, tal vez está siendo muy amplificada por este valor. Está siendo muy amplificada por el de acá. Vemos acá la amplificación, ¿cuánto es? 22 veces. Por lo cual, lo recomendable es que se baje esto, para que esas oscilaciones que hay ya no sean tan grandes. Entonces, si nosotros ponemos ganancias grandes, lo que va a suceder es grandes oscilaciones. Y por lo cual tenemos que calcular las más adecuadas. Claro que se puede hacer en forma intuitiva porque ya sabemos la estructura. Ahora vamos al de acá para ver si ya llegó. Como que está demorando, le voy a bajar. Nos queda poco tiempo. A ver. Yo acá lo cambié también. Ya vamos a tener paciencia. Quiero ver antes que eso. Ya. Ejecutamos, le bajo un poquito. Ya, ejecutamos. Ya, 2.2. Sí va a llegar más rápido. Por lo cual vamos a esperar que llegue eso y vamos a ver lo de acá. Acá vamos a ver la parte de los resultados. Vemos que da 0,5, es válido. Entonces vamos a ver cuánto vale KM. Acá estamos viendo este valor que si lo multiplicamos por 5, ya empieza a tener más injerencia. Entonces le vamos a poner 1. Ahora, yo podría decir que quiero trabajar con este valor, pero sabemos que este valor del integrador se va a multiplicar por 140. Si este me llega a dar 1, tendría que multiplicarlo por 140, por lo cual no es tan dable. Por eso se va buscando cuál es la mejor combinación, a pesar de que ya lo estamos haciendo con optimal. A ver, vamos a trabajar acá con 1. Mientras va haciendo eso, ya 0,6, 0,7. ¿A cuánto debe llegar? Va a demorar. Lo voy a volver al estado que lo había dejado. Yo lo había calibrado para 880. Ya, ahora sí. Ya, vamos a ver acá. Ya, vamos a ver acá. Ya, vamos a esperar un ratito. Y vamos a ver los resultados. Ah, y este también. A ver si es que es raro. Ya. Ahora sí, ya va a trabajar más rápido. Ya. Entonces, acá vemos que sí, sigue trabajando. Vamos viendo cuánto vale KM.
Ahora, a este de acá, si lo multiplicamos por el valor de 1 entre 0.185, ahora sí se va a ver reflejado. Pero vamos a esperar que termine este para... Sí, ya este está más rápido. Que termine ese. ¿Cuánto debe llegar? A 2.2. Ya llega a 2.2, llega a 2.2. Ya va a llegar a 2.2. Está flash ahí. Vemos que el error tiende a 0. Vemos que la ley de control no se satura, no queda en el valor máximo hasta que se estabilice, porque esto debe quedar en un valor de 2.2. Y vamos a esperar a que se llegue a estabilizar este valor. Este de acá está trabajando como freno. La otra parte, vamos a ver, 2.3, ya parece que ya. Acá vemos este y este, están casi iguales. Vemos que el error está tendiendo a 0, estamos aceptables. Y vemos que la ley de control se está manteniendo en un valor, todavía está oscilando. La idea es que se mantenga en un determinado valor y que no haya esas grandes oscilaciones. Por lo cual, tenemos que esperar todavía un ratito más. Pero mientras tanto, mientras vamos esperando esa parte, tenemos que ver lo siguiente. A ver, ¿cuál era lo siguiente? Ya, lo siguiente era esto. Nosotros sabemos que este voltaje de acá es muy chiquito, por lo cual vamos a hacer una nueva corrección y vamos a ver qué pasa. Ahora van viendo el sensor cuánto está. Todavía sigue oscilando. La idea es que se estabilice. Pero el tiempo nos está ganando. Vamos a ver la otra alternativa. A ver si se mejora. Y con eso terminamos ya. Vamos a ver cuánto vale. Esta es con la nueva modificación. 0.0236 por multiplicado por 140. ¿Cuánto da? Da 3.3. Entonces, ¿se queda este valor? Sí, se queda este valor. El de la parte de la corriente, ¿cuánto vale? Corriente ahora va a valer, que es el de ahí, va a valer 0.3075 por 1 entre 0.185. ¿Cuánto va a valer? 1.66. Ya. 1.66. Entonces, si es 1.66, acá va a ir 16. Ya. Ahora, falta todavía uno. Este no lo he corregido. 0.3162, que es el de acá, por 140. Debe dar 44. Entonces, 44, tengo que ir acá a la parte del circuito de la ganancia. Y si es 44, entonces 44. Veamos que ese 44 es un valor alto. Si es 44, esto vendría a ser 440. Para que sea la ganancia 44. Ya lo ejecutamos. Ya el tiempo queda corto. Este 44, ¿de dónde se obtuvo? Se obtuvo de la multiplicación del integrador por el 140. Y es porque le estamos dando una mayor incidencia a la parte del integrador. Claro que también le estamos dando una gran incidencia a la parte de la corriente y una poca incidencia a la parte de la velocidad. Con eso terminamos ya. Vamos a ver que se estabilice. ¿Cuánto debe marcar la entrada? 2.2. Acá debe llegar a 2.2. Por lo cual el error va a empezar a disminuir. Vemos que disminuye, disminuye. ¿Que te apuras? Ya disminuye.
Esto de acá también otra acotación. Si ustedes quieren saber cuánto vale acá, utilicen la parte de las ecuaciones de Laplace que está en control uno y con eso puedes saber si le entra con voltaje, cuánto te va a salir. Y además tienes que tener presente que acá el condensador solamente está funcionando cuando hay una variación de voltaje. Cuando no hay variación de voltaje, lo único que va a trabajar es como una ganancia de 1. Ya, la otra acotación, y de todas maneras eso está funcionando como un integrador. Si yo le quitara este valor de acá y este valor de acá, y trabajara solo la parte del integrador, me lo mandaría hasta el valor máximo de esta parte. Pero al agregar esta resistencia y esta resistencia que tienen el mismo valor, va a hacer que el condensador solamente me trabaje para las variaciones. Si yo le quito esto, va a hacer que me lo mande al valor más alto, que correspondería al valor de lo que sale de 10 voltios. Otra acotación, vamos viendo acá, 2.5, el error es negativo, tiene que bajar. No, ya, negativo, negativo, llega a cero, ya, va a pasar por cero. Ya, entonces con eso vamos a ver la parte del sensor. Sí, llega a 2.2. Vamos a ver la velocidad. Ya, la velocidad. A ver, debe estabilizarse. Esperamos unos segundos nomás. Tengan presente que al ver el análisis de esto, mientras va haciendo esa parte, para lograr la estabilización en forma completa, necesitamos que esta ley de control se mantenga. Para que esta ley de control se mantenga constante, es necesario que este error sea lo menor oscilante posible. Nosotros hemos visto acá que hemos visto que el error tiene que ir a un valor que no sea oscilante. Si yo lo hago oscilante, como está sucediendo ahorita, lo que va a suceder es que va a estar subiendo y bajando como se está viendo acá. Al inicio vimos que sí se estabilizaba, pero ahorita con las modificaciones que hemos hecho, a ver, vamos a ver si te estabilizas. Ah, y otra acotación también. Y con eso ya terminamos. Esta parte de acá tiene que tener la misma respuesta en velocidad que el de acá. Como ustedes están viendo, el sensor en la parte de simulación está actuando lento. No está actuando a la misma velocidad que lo que está llegando acá. Ya eso hace que ver que si el sensor es lento, también va a crear esas oscilaciones. Si el sensor actuara a la misma velocidad a la que está actuando esto, sí estaría bien. Ahora, eso les voy a mostrar el día, muestro ahorita, a ver si lo tengo acá, si lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá. No, no lo tengo acá. A ver un ratito para mostrarles en uno que sale inmediato. Y con eso terminaría la clase de hoy día. No, eso es grabar, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Un ratito ya con eso terminamos. Y ahí está también su inversión de giro. ¿Dónde estás? Acá. Ya. Este es. Por ejemplo, este le he trabajado con negativo. Bueno, con negativo también trabaja.
Ya, acá van a ver que se va a estabilizar. Un minutito. Ya que termine de estabilizarse y también como este es como un regalo para su inversión de giro, que es una manera. Para la inversión de giro, ¿ustedes qué tienen que hacer? Uno, tienen que asegurarse que el sensor, el problema del sensor del encoder usado con este de conversión de frecuencia de voltaje, ¿cuál es? Que aunque invierte el giro, siempre te va a dar un voltaje negativo, siempre te va a dar un voltaje positivo. Entonces, cuando haya inversión de giro, tú necesitas saber que ha sucedido esa inversión. Por eso utilizas acá esta compuerta. Y con eso, tú mandas una señal para activar acá este relay y sabiendo que cuando está girando para un lado, acá se va a activar un 1 y cuando está girando para el otro lado lo manda a 0 y con eso, ah, estás haciendo que el relay esté activándose y haciendo cambiar la dirección del sensor. Entonces, de esa manera lo manejas. Pero a ver, vamos viendo lo de acá. Acá vemos que el error tiende a 0. Inmediatamente, esto es mucho más rápido. Vamos viendo cuánto está marcando el sensor. El sensor te está marcando 1.13. Acá ya no tengo mucho problema, como en el caso anterior. Y estoy trabajando con señales negativas. Por lo cual, en el de acá sí está funcionando. En el otro le variaba varias veces. Y esa es la razón. Para las siguientes clases les voy a explicar el de acá. Pero ahorita ya el tiempo nos ha ganado. Y bueno, pues, salvo que haya alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, a ver, ¿dónde está? Un ratito. Sí, dime, Eric. Pues una consulta, en la parte del Simulink, no sé si lo puedo poner un ratito. Ya, ahí está. Ya, por ejemplo, el valor de la parte de arriba de la ganancia 27, la parte superior, de, Ganancia 27. de arriba, donde está la arriba, arriba, arriba. Pues y da ese valor exactamente, ¿de dónde es que sale? El de acá. Ya, ese Ya, es este valor. Este. Esas son las ganancias de la velocidad, ganancia de la corriente y ganancia del integrador. Estos de acá son los que se están colocando en esta parte. Acá se está colocando la ganancia que se ha obtenido de la velocidad que corresponde a esta de acá. Esta ganancia de corriente sería la que se debería colocar acá. Y la ganancia del integrador, que es esta de acá, se obtendría de este de acá. Pero ya sabemos que invertido. Por lo cual, por hoy día estaría bien. Ya las siguientes clases les voy a enseñar algunas cosas adicionales, pero ya ahorita no alcanza tiempo para hacer las demás pruebas. Ya. Cuídense un montón. Hasta luego. Buenas noches, profe. Hasta luego. Hasta luego a todos.